Papás, buenas tardes nuevamente con ustedes. Un placer volver a compartir este espacio. Les prometimos que en esta ocasión íbamos a hablar de los criterios de elegibilidad para poder encontrar un colegio adecuado a donde poder llevar a los niños, ¿no? Me queda claro que en el video anterior seguramente les salieron dudas porque lo que nosotros utilizábamos anteriormente como criterios para elegir un colegio ahora resulta que son errores. Entonces, seguramente se preguntarán, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos criterios? Bueno, les invitamos a que se queden hasta el final de este video y puedan darse cuenta cuáles son esos criterios que debemos de considerar a la hora de elegir un colegio. Mi nombre es Tabata Fuentes, soy técnico en urgencias médicas, soy especialista en la aplicación de medidas de seguridad en los centros de atención a grupos vulnerables. Y bueno, también les había comentado que yo presto servicios de cuidado y atención, desarrollo integral infantil, a seguridad y alimentación, y esto es en un centro que pues establecido. Entonces me ha tocado que papás llaman por teléfono o vienen a las instalaciones a pedir informes. Y me sorprende ver qué es lo que el papá pregunta. El papá pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Qué les vas a enseñar? Si pueden ver las instalaciones y cuál es el costo. Pero yo les pregunto, ¿y es todo lo que me vas a preguntar? ¿No hay otra duda que tú tengas? ¿No me vas a dejar una pelota que se poncha, yo te puedo reponer? ¿Me vas a dejar a tus hijos? ¿Me estás dejando lo más valioso que pueda haber en tu vida? ¿Seguro que es lo único que me vas a preguntar? Y bueno, la interrogante mía para ustedes es esa. ¿Qué más preguntan? Porque está claro que van a dejarle sus hijos a personas que jamás habían visto, personas con las que nunca han tratado, gente que no sabes quién es, pero ya viniste y me dejaste a tus hijos. Entonces, me llama también la atención el hecho de pensar que además de que no preguntan otra cosa, tampoco tienen claro por qué quieren traer a sus hijos a un colegio. Deben de tener un objetivo, porque si tu papá me dices que solo quieres que te cuide a tus hijos, bueno, también yo de ahí parto para saber si voy a contar con tu apoyo en la formación de tu hijo, si me vas a apoyar viniendo o asistiendo a las juntas a las que te convoque, a los eventos que podamos hacer en la escuela o no. Entonces es muy importante saber esta parte de qué es lo que yo como papá espero de un colegio y qué es lo que busco. Así que mi primer consejo para ustedes sería que tomen una hoja y en esa hoja tomen nota de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué espero de? Para que una vez que lo plasmen, de decir yo qué espero como colegio, porque aparte, unas son mis expectativas como padre, unas son mis necesidades como padre, unas son mis deseos como padre, de lo que yo estoy buscando en un colegio, y otra muy diferente es lo que mi hijo quiere, lo que mi hijo espera, lo que mi hijo desea de un colegio, ¿no? Les he dicho a muchos papás, tú vienes a la escuela y me queda claro que, bueno, a lo mejor dices, ay no, sí me gustan las instalaciones o no, no me gustan, pero al final a quien le deben de gustar es a tu hijo, porque quien va a pasar mayor tiempo en este lugar van a ser tus hijos, no tú. Y a veces como que los papás brincan un poquito porque dicen, no, oye, espérame, no estoy acostumbrado a que me lleguen estas cosas, pero la verdad es que así es. No solamente debemos de considerar nuestro criterio como padres, sino también debemos de considerar a quien va a pasar el tiempo con estas personas desconocidas en este lugar desconocido y que va a pasar bastante tiempo en este lugar, ¿no? Entonces, les repito, hacer esta lista, tener también a la par la lista de los colegios que ustedes ya consideraron como opción, porque al momento de establecer cuáles son esos objetivos como padre, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo espero, pues voy a empezar a hacer un tachadero de escuelas y decir, no, pues esta no satisface esto, o esta sí, pero esta parte no, y no creo que me vaya a agradar en esto, y vamos a empezar a hacer una selección. Otro de los puntos que, o consejos que yo les daría es que consideren las características propias de sus hijos. Yo
creo y estoy segura de que ustedes conocen a sus hijos y que saben quiénes son, cómo son, etcétera. Pero no está de más que en una hoja ustedes plasmen cuáles son las características físicas de tus hijos, qué edad tienen, si la madurez del niño corresponde con la edad cronológica, si el embarazo llegó a término, si el niño tiene algún problema de aprendizaje o si no ha presentado ninguno, porque es importante también. Hay que saber si el niño tiene alguna necesidad educativa especial, si el niño tiene alguna discapacidad, si físicamente se mueven de manera pues fácil o no sé cómo decirles, como regular, por así decirlo, sin ofender a nadie, o si utiliza algún aparato para moverse, como pueden ser muletas o una andadera o a lo mejor una silla de ruedas, porque basado en esas características yo voy a empezar a hacer mi selección. ¿Qué tal y que la escuela ni siquiera cuenta con rampas? Porque me ha tocado verlo. No tienen accesos para personas con discapacidad, ni siquiera tienen un programa de atención para esas necesidades educativas especiales y no tienen al personal adecuado o capacitado para tratar con estos niños que requieren una atención especial. Entonces, bueno, si en esta lista que tú hagas esto pasa, pues vas a tener que empezar a depurar y vas a tener que empezar a fijarte en esos aspectos que a veces pasamos por alto. También es importante saber en la parte de desarrollo de habilidades o destrezas de mis hijos, para qué son aptos. A lo mejor a mi hijo le encanta el deporte, a lo mejor mi hijo es súper hábil para el deporte, pero dentro de las escuelas que yo seleccioné, ninguna tiene ni siquiera canchas. Entonces, a lo mejor voy a coartar de alguna manera esas habilidades que mi hijo manifiesta, o a lo mejor voy a hacer a mi hijo infeliz porque va a pasar todo el tiempo en esta escuela, pero realmente ni siquiera va a desarrollar lo que él puede hacer. O a lo mejor tiene dificultad para aprender o para adquirir algún conocimiento, no sé, porque por ejemplo hay personas como a mí que me cuestan trabajo algunas cosas y que lejos de hacerme feliz que me presionen para que las aprenda, me frustra, ¿no? Entonces yo creo que muchos niños también han de pasar por lo mismo y pensar que me vas a meter en una escuela con una carga académica, no sé, extraordinaria, me vas a presionar como hijo y a lo mejor no va a dar una, y a lo mejor me voy a sentir mal, y a lo mejor tú como papá te vas a enojar todo el tiempo y me vas a estar regañe porque yo no logro tus objetivos, ¿no? Porque no consideraste esta parte. A lo mejor soy buenísimo para las artes y la escuela que elegiste no tiene nada que ver con artes, ¿no? Entonces hay que considerar esas habilidades y esas destrezas que mi hijo pueda tener. También es importante considerar cómo es que mi hijo se desenvuelve en un ambiente social, ¿no? Cómo es que es la forma en que él interactúa con sus pares, de qué manera mi hijo socializa, si mi hijo es introvertido, si mi hijo es extrovertido, si mi hijo es tímido, si tiene mucho apego conmigo, si le cuesta trabajo interactuar con sus pares. Y si ha estado en escuelas de grupos reducidos y si ya está listo, preparado para integrarse a una escuela donde las salas tienen 30 o 40 alumnos, si esto no le va a generar algún conflicto más tarde o si esto le va a ayudar o no. O sea, debo de considerar todos estos aspectos que son súper importantes. Debo de considerar también los tiempos, pero me refiero a los tiempos míos como papá y los tiempos de traslado, porque si yo voy a buscar una escuela en el periodo vacacional, ten en cuenta que el tránsito disminuye en estos periodos, que no es lo mismo salir de tu casa en periodo de vacaciones a las 8 de la mañana, llegar a un lugar en 15 minutos o 20, que salir en día de clases cuando todo mundo sale corriendo, cuando hay un tránsito increíble y cuando en lugar de que te hagas 15 minutos te vas a hacer una hora, porque me ha tocado ver papás que a la mera se estresan
porque nunca consideraron este tiempo de traslado y llegan tarde, y no solo llegaron tarde al colegio, ya les cerraron la puerta, sino que además llegaron tarde a su trabajo. Obviamente ya llegaron gritándole al niño para que se apure y muchas cosas que no están consideradas. Es importante que tú le preguntes al colegio cuando vayas o que investigues cuáles son los protocolos de recepción de los niños. Si hay carrusel, si no hay carrusel, si manejan como nosotros, por ejemplo, bitácoras en las que nosotros registramos cómo llegaron los niños al colegio, si van enfermos, si no, si traen medicamentos, si no, si vienen rasguñados, si no, etcétera. Entonces eso toma tiempo. Y hay papás que llegan y así de, ay, me dices que se me hace tarde. Y yo, bueno, pero es que esto era algo que te avisé al principio, pero que no lo consideraste. Entonces también tengo que considerar que si se me va a hacer tarde, porque yo no había considerado las distancias, y ahora a lo mejor voy a llegar tarde por mi hijo en alguna ocasión, ¿cuáles son los protocolos que manejan los colegios a la hora de entregar a los niños? Y si el niño se queda porque a la mamá se le hizo tarde, si cuentan con una guardia, si lo van a dejar con el conserje, si la escuela se cierra y vas a tener que llegar a tiempo, te guste o no te guste, si eso va a afectar tu trabajo o no, porque esto evidentemente va a traer una situación de estrés impresionante, y todo por no considerarlo con antelación. Entonces es importante que lo consideres. También es importante en los tiempos que consideres si al niño lo vas a recoger tú o lo van a recoger los abuelos, si tú vas a llegar por el niño a las 9 de la noche y el niño va a hacer la tarea, o te va a salir la abuelita con que, ay, perdón, pero yo no puedo hacer la tarea con él porque esto ya no lo sé. O si la carga académica es tanta que por cada asignatura dejan tarea, y entonces yo voy a llegar a las 10 de la noche a estresarme terriblemente porque a esa hora me doy cuenta que tienen que hacer 5 o 6 tareas, y que una incluye una investigación y que la otra incluye una maqueta y que las papelerías ya están cerradas y que no voy a poder. Entonces considerar estos tiempos y que si yo voy a tener tiempo para hacer tareas o no, pues va a hacer que mi selección sea más adecuada, porque voy a decir, uy, no, aquí sabes que son un montón de materias y más las extras y tareas en cada materia, entonces no es mi opción, ¿no? Pero son como algunos parámetros que debemos de considerar al hacer nuestra selección. También la economía, porque a veces llegan los papás, preguntan cuánto cuesta la mensualidad, y dices, ok, sí, perfecto, ¿tienen inscripción? Sí, fíjate que hoy tenemos 50% de descuento en la inscripción. Ok, perfecto, ya. Haces el trámite, llevas documentos, haces todo, y al momento de entregarte la cuenta dices, perdón, porque resulta que las materias que te ofrecían extras no estaban incluidas en la mensualidad, esas se pagan aparte. Aparte, no consideraste el hecho de que hay que comprar uniformes. Pero no solamente es el uniforme de diario, porque necesitamos el de gala, y aparte el de deportes, y además las actividades extras requieren de un uniforme o de ropa especial, un calzado especial que tampoco consideraste. Además, en esta escuela, como llevamos un montón de materias, pues entonces resulta que nuestra lista de útiles es enorme, y entonces eso ya te generó estrés, porque tú no habías considerado esa cantidad de dinero. Además, te salieron con que cada mes hacen un festival, y entonces son 12 festivales al año, y aparte tienes que estar viniendo a juntas y tienes que participar en los festivales y tienes que pagar cooperaciones que resultan extras. Entonces, es súper importante que también tomes en cuenta a la hora de hacer tu lista todos estos aspectos económicos. Ahora vamos a pasar a la parte que a mí me compete más, que es hablar de la seguridad. Los papás no consideramos la seguridad de nuestros hijos. No vemos todo lo que pasa en las noticias. Digo, mi trabajo es investigar, mi trabajo es verificar colegios, mi trabajo es evaluar medidas de seguridad, mi trabajo es decirle a la gente, a los dueños de colegios, qué protocolos de seguridad deben de establecer. Nosotros trabajamos con 9 protocolos. Y aquí en México, por lo menos, se considera que tener una licencia de funcionamiento y contar con un programa interno de protección civil es suficiente para asegurar que los niños van a estar bien. Y bueno, déjenme decirles, esto es un tema pues fuerte, pero que aún con todo esto ha habido muertes en los colegios, porque estamos descuidando áreas muy importantes. Solamente protección civil cubre
5 fenómenos perturbadores, y de ahí pues van partiendo lo que son los riesgos que puede haber en un lugar. Nos piden que evaluemos nuestro espacio para determinar cuáles son los riesgos a los que yo me puedo enfrentar como colegio y de qué manera puedo salvaguardar la vida de los niños, el entorno y los bienes, ¿no? Pero nos ha quedado claro que contar únicamente con estas medidas de seguridad de protección civil no han garantizado la vida de los niños. Ha habido muertes aún con esto. ¿Por qué? Porque tenemos otras áreas que están descuidadas, como nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de protección civil decimos que solamente forma uno de 9 aspectos de seguridad y solamente de ese uno pues cubre una parte, porque para nosotros es importante establecer protocolos de prevención, no solamente saber qué hacer en caso de una emergencia, sino saber cómo hacer para evitar que la emergencia ocurra. Me ha tocado ver personal que está capacitado en primeros auxilios básicos con cursos de 8 horas que no cumplen con los criterios de capacitación, que tampoco cumplen con las técnicas de enseñanza-aprendizaje en las que nos obligan a adquirir la habilidad y la destreza para realizar una maniobra y que solamente se toman cursos para cumplir con una disposición oficial, pero que ni siquiera a la hora de evaluar al personal sabe cómo activar un servicio de emergencia. Así que para nosotros no es el todo. También tenemos que considerar situaciones, digo, no solamente como accidentes y riesgos, sino también en cuestiones de seguridad sanitaria, de seguridad vial, de robo y sustracción de menores, de seguridad acuática cuando manejan piscinas o albercas, de abuso sexual, maltrato infantil, acoso escolar o bullying, la inclusión a personas con discapacidad, aspectos legales, que son áreas de seguridad que están totalmente descuidadas pero que sí han representado riesgos psicológicos, temporales, permanentes y hasta la muerte de menores en escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos un mal que es decir, a mí no me va a pasar, pero realmente sí pasa. Sí pasa y les vuelvo a repetir lo que yo les digo a los papás: no me estás dejando cualquier cosa. Creo que la vida de tu hijo es muy, muy importante y es muy, muy importante que la valores y que no por fama, no por estatus, no por recomendación, no por que me queda cerca, no por economía, descuidemos esta área tan importante que es la seguridad. Yo creo, bueno, ni siquiera digo muy probablemente porque es muy, muy seguro que voy a seguir subiendo videos. Por supuesto que voy a subir videos de cada uno de estos 10 aspectos de seguridad que nosotros manejamos. Les voy a explicar cómo se hace, cómo se trabaja con cada uno, cómo se establecen estos protocolos. Otra de las cosas importantes es que preguntas en el colegio cuáles son los protocolos de contratación del personal y te digo que te quede muy claro cuál es la calidad moral de la persona que está al frente, porque a veces nos ponen una cara pero está muy lejos de ser la verdad. Es muy, muy importante, te vuelvo a repetir, vas a dejar a tus hijos en manos de una persona desconocida que obviamente con el tiempo vas a aprender a conocer, pero a veces una persona amable no siempre es una buena persona. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos y bueno, por hoy, por mi parte es todo. Espero que esto les sirva. Les vuelvo a repetir, estamos a sus órdenes vía telefónica, por WhatsApp, a través de comentarios. Por supuesto que estaremos respondiendo a sus dudas. Seguramente en algún momento haremos en vivos o seguramente pues tendremos otra manera de llegar a ustedes. Si alguna escuela está interesada en tomar estos cursos que nosotros ofrecemos, también estamos a su entera disposición, porque lo que queremos es que haya menos riesgos en los colegios y que la ley realmente cubra todos estos aspectos, que esas lagunas que existen puedan ser cubiertas. Entonces, bueno, un placer haber vuelto a estar con ustedes.
Esperen más información, seguiremos hablando de lo que es la seguridad infantil en todos los aspectos y en todas las áreas. Y bueno, que tengan ustedes una excelente tarde-noche. Aquí en Toluca está lloviendo, no sé en su ciudad cómo esté, pero de verdad les deseo de corazón que tengan un excelente fin de día y una excelente semana. Seguimos en comunicación y pues hasta pronto.